La historia no solo se escribe con fechas y batallas, se escribe con pasión, con rigor, con memoria. Hoy rendimos homenaje a quienes dedicaron su vida a contar la nuestra. A ellos y ellas, gracias. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de escribir un pequeño artículo sobre Don Gunnar, por ejemplo, sobre el catálogo que se llamaba en su época Mano de Obra Minera. Y creo que justamente Marcela también la marcó, estuvo profundamente marcada por Don Gunnar, y luego todo lo que hizo sobre los cedularios, sobre todos los catálogos que ha hecho, muy, diríamos, en la línea que había trazado Don Gunnar, pero al mismo tiempo innovando, como decía Eugenia, porque se dio cuenta también de la importancia que tenía la difusión. Hubo una continuidad y también una innovación muy importante de su parte. Él se sentía, ¿no?, muy representante del Aymara, pero me dijo, bueno, finalmente, a veces mucha gente de Aymara no me lee, no me conoce. En cambio, nuestros señores de la Academia de Historia son los que me leen. Así vimos que ahí nos unía una identidad que era la de la profesión, la de ser historiadores. Lo que él hizo es recopilar en el archivo toda la información que podía tener sobre los distintos participantes y partícipes de la Revolución del 16 de julio, mostrando que no eran una población de origen popular o gente de clase popular o indígena, sino más bien que eran criollos, ¿no? Entonces, que eran hacendados, que eran autoridades. Sin embargo, ha dejado una huella profunda en cuanto a su trabajo sobre Jesús de Machaca, la larga duración, ¿no? Y sobre el cacique Huarache, ¿no? Ha rescatado toda esa documentación sobre actividades económicas de los caciques, sobre todo de Huarache. Entonces, yo creo que es otra etapa de su vida muy importante. Entonces, podemos considerar que Roberto Choque ha dejado una huella muy profunda para etnohistoria.
bueno, terminamos la carrera y ella se fue a Francia y luego a Alemania y creo que estudió demografía en Francia y llegó a ligas mayores porque se fue como investigadora en el Max Planck, una beca en Berlín estaba, ¿no? El Max Planck. Y estudió temas complicados como los quipus, ¿no? Ella realmente era una investigadora de pura cepa y muy conocedora del mundo andino. Ella empezó como investigadora de los Callahuayas, pero terminó siendo su gestora en muchos aspectos, ¿no? Y entre ellos, como ya han recordado, el nombramiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y eso la volvió la experta en preparar los expedientes para las declaratorias. Y luego ya fue funcionaria del Ministerio de Cultura y le dieron esta tarea, ¿no? Y entonces hizo a la cita y sobre todo lo de Gran Poder. Y ella falleció en plenos líos del 2019. Y su velorio fue por el cementerio y todo. No, En no, pleno bravo, lío, sí, no se nadie podía. pudo llegar casi a despedirla, ¿no? Era mama tacla de la comunidad de los Callaguayas. Entonces, como que esas dos identidades en ella se veía, era una gran, gran trabajadora, incansable, ¿no? Conocía, pues uno de sus trabajos muy importantes es sobre Max Uli, ¿no? El arqueólogo del siglo XIX. Así que Carmen Beatriz podría dar mucho más y nos ha dejado ese legado, esa enseñanza y una gran tristeza, ¿no? Porque él se fue muy joven. Ana María Presta es uno de los referentes, indudablemente, en etnohistoria y en historia colonial temprana. Era una luz, una realmente muy cálida, muy cariñosa, y bueno, pero la obra que ha dejado es también un legado muy importante y ha dejado toda una escuela en la Argentina. Ella sí que para la historia colonial nuestra ha dejado un legado también importante. Es su libro Encomenderos de la Plata y es un libro más que para historia colonial. Y yo sé que ese es el fruto de su tesis doctoral. El hecho que la Academia de la Historia la haya recibido como parte, ¿no?, de nuestra academia muestra la valoración que se ha tenido de su obra, ¿no? Y esto hace reflexionar sobre el grupo de bolivianistas argentinos que son muy valiosos y que varios lastimosamente han fallecido un poco antes de tiempo, como Tandeter, la propia Ana María, ¿no? Pero es increíble que realmente cómo se está investigando en la Argentina, tanto en etnohistoria como también en historia del arte, ¿no? Realmente fue una seguidora de esto que se llama la etnohistoria, ¿no? La más profunda. Y ha dejado todo esto de los llameros, de los carangas. Los lameros era su pasión. Y esa su pasión se reflejó en su libro Sariri, los llameros y construcción de la sociedad colonial. Y fíjense cómo ella escribe de ese tema de los pastores. Pastores están aquí, atraviesan de cuando en cuando las ciudades andinas, pero nosotros pasemos de largo como su presencia fue ajena. Entonces ella quiso demostrar que realmente si queremos estudiar historia colonial hay que estudiar sociedad de pastoras. A mí una de las cosas que me llamó la atención en Jimena es su forma tan cotidiana, tan sencilla de unir la historia y la casa. Es decir, Familia. y la familia. Es decir, Jimena es Jimena historiadora, investigadora, pero también la abuela, la pastelera. Podíamos disertar horas sobre los nietos como sobre los incas. Es decir, era una forma de entrelazar esas dos facetas de la vida que nos caracterizan, tan natural que era absolutamente asombrosa. Puedo decir que ha sido como mi hermana. Son muchos años que hemos vivido, hemos compartido. Con Pilar hemos vivido 2 años juntas, los 3. Y bueno, mis hijos me dicen, donde tú estás siempre está la Jime también, ¿no? Me decía, sí, porque hacíamos todo, no solamente, digamos,
la parte del trabajo historiográfico, sino que podíamos charlar horas, ¿no? Tejíamos juntas, cosíamos, Veíamos telenovelas mientras leíamos. mientras trabajábamos. Pero ha sido realmente toda una vida compartida, ¿no? Y la extraño mucho, la verdad. René fue mi profesor y acaba de salir este libro y nos dio de lectura en la casa. Y cayó de ahí y me quedé enamorada. Yo había dicho, nunca voy a hacer historia de la independencia, y leyendo este libro me enamoré de Titichoca, de todos los demás. Y que es lo que he seguido trabajando, o sea, que es René el que ha abierto todo esto y sobre todo para mi vida ha sido importante. Entonces hemos compartido el aula, hemos compartido congresos, hemos compartido, en ese entonces era de moda reunirse en guitarreadas, y como él era un buen guitarrista y también la esposa que tuvo en ese primer momento, él cantaba muchísimas canciones de protesta, sobre todo, y algunos guaños, ¿no? El sevillano. Juan Marchena, yo lo conocí ya desde mis tiempos de estudio del doctorado. Y él, bueno, alguien recordaba las polarizaciones que a veces en las carreras de historia en Europa. En Sevilla es bastante marcado, ¿no? Y Marchena representaba desde un principio esa línea, como dicen en España, más progre, ¿no? Un libro chiquito que se llama, creo, Tormenta en los Andes, algo así, que es la llegada sobre héroes e índices. Y una de las anécdotas que él contaba es que estaba trabajando haciendo lista de militares y militares y militares durante la guerra, y entonces tenía unos cuadernos donde anotaba el nombre general, tal, coronel, un capitán, y era en la época de García Meza, y que entonces lo revisaron y encontraron esas listas y lo metieron adentro por espía, ¿no? Entonces tuvo que ir el embajador a sacarlo para explicar que esos nombres no eran por espía, sino por historiador, que esos eran señores que ya no vivían, que habían estado hace más de casi 200 años antes viviendo ahí. Entonces, las anécdotas que tenían eran realmente muy interesantes, pero al mismo tiempo era muy serio en su trabajo y muy activo en generar equipos de trabajo. Clara publicó un libro que se llamaba Estructuras económicas de una sociedad colonial charcas en el siglo XVII. Era resultado de su tesis de maestría que él ha hecho en un curso de especialización en Turín. Y después él seguía con ese tema, escribiendo artículos sobre Compañía de Jesús, sobre la minería. Después ha hecho lo que ahora está de moda. El año pasado hemos publicado el libro sobre historia de Bolivia, este año también, de Herbert Klein, y en general ya había esos libros. Entonces ella se animó a escribir un librito pequeño, manual, que se llamaba Biografía de Bolivia, un estudio de su historia. Además, habría que añadir que como era viajera por avión, también lo era por tierra, ¿no? Además manejaba ella. Entonces, esta ruta de la Plata la Aquí hizo está ese libro, me acuerdo. pueblo por pueblo, es decir, lugar por lugar. lugar por lugar, ¿no? Y el mapa, los mapas que tiene son preciosos. Tiene un mapa justamente ahí que tal vez lo puedes abrir. Marilú es el segundo, que tiene el color, el mapa. Se lo está publicando en la antología del mar. Con todos los lugares, las iglesias a lo largo de la ruta de la Plata, ¿no? Precioso. Imagínense caminar por las calles de Sucre, encontrarse con un gigante barbudo, colorado, con camisa a cuadras, con sus aretes de pirata así, y ¿a dónde iba? Al archivo. Ese era William Lofstrom.
que después de haber dedicado su vida a la diplomacia, él era diplomático en Estados Unidos, después de haber vivido en varios países, finalmente se jubila y decide volver a la ciudad de su esposa, Ana María Zamora, es decir, a Sucre. Su tesis de doctorado fue publicada rápidamente, primero en inglés, después en castellano, primero en Caracas, por cierto, después en Bolivia, sobre el mariscal Antonio José de Sucre. Y hasta el momento ese libro es de los años 70, de principios de los 70, hasta ahorita no ha sido igualado. Que si bien no es un libro muy grande, pero lo suficientemente contundente para mostrar cómo Bolivia ejerció soberanía sobre esa zona, inclusive desde los primeros meses, ¿no? del gobierno republicano. Claro. Sí. Ahora, su vida está relacionada con el archivo y él sufrió al final de su vida de dos grandes pérdidas. Fue perdiendo la vista, y eso para un historiador es dramático, y perdió a su esposa. En menos de 6 meses perdió la vista y a Ana María. Y eso fue un bajón terrible y a partir de entonces empezó a apagarse y me acuerdo que organizó su propia despedida en la Casa de la Libertad diciendo, esta es mi última intervención en público. Los quiero mucho, gracias, adiós. En esta revista publicó su famoso trabajo que se llama Espejos y Maíces, simetrías en espejo, ¿no? Que fue, digamos, creo que lo catapultó de alguna manera a la fama, porque ahí él mostró, y aquí hay unas imágenes que podemos ver, toda la estructura también segmentaria de los ayllus, ¿no? Hizo toda la cosa de los ayllus, el cabildo como mínima expresión, y luego iba siguiendo entre los distintos ayllus, y también ponía en aplicación lo que Murra había descubierto para el Imperio Inca en base a las fuentes escritas, y era todo el tema del acceso a los diferentes pisos ecológicos, ¿no? Él trajo esto de vincular historia y antropología muy fuertemente. Y claro, para todos fue un impacto, igual que dicen, se fue a Maná, por ejemplo, y Tristan Plata al norte de Potosí. A Macha. Nada menos que a Macha, que para ir a Macha hay que ser macho, porque realmente es En esa época, además. Y que él lo comprendió perfectamente. Irse a Macha, y la Olivia se fue también al norte de Potosí, parece que fue una influencia casi directa, podríamos decir, o sea, de irse al campo, ¿no? Y él decía que, y creo que es pertinente recordar, siempre él decía hay que hacer trabajo de campo. El trabajo de campo es fundamental y hay que hablar con la gente y hay que hablar con los ancianos, pero también con todos, porque uno así puede entender la sociedad. Yo creo que ha habido una relación muy estrecha entre Tristan, Olivia, Thierry, no sé si tanto Thérèse Buis, con sus objetos de estudio. Además, ha combinado de una manera totalmente creativa toda la visión, diríamos, marxista más interesante, más contemporánea, la de E.P. Thompson, que a él yo creo que lo marcó tremendamente, porque se ve en varios de sus trabajos sobre la minería, esa visión de E.P. Thompson, del horario, de la disciplina. Entonces tiene una lectura muy, muy interesante. Bueno, yo quisiera hablar del Gustavo Rodríguez no como historiador económico, ¿no? Sino más social y de dos temas totalmente diferentes. Por un lado, el de Teo Ponte, que es uno de los libros más duros que he leído yo. Sé de gente que no ha podido terminar de leer, porque es una historia de la guerrilla de Teo Ponte y es un ejemplo de historia oral, que la hace muchísimo con entrevistas y se nota que eso le ha afectado. Y él mismo me ha dicho, ¿no? Después me ha dicho, no, ha sido muy duro para mí escribir ese libro. Pero en los últimos años sí trabajamos muy codo a codo, se puede decir, en la demanda marítima. Claro. Fue parte del equipo, pero más que de la parte investigativa, sino la parte crítica, ¿no? de
ya llegar a cuál era la parte más importante, ¿no? Y esto lo llevó a su último gran trabajo de embajador en el Perú, ¿no? Recordamos a Amaru Villanueva Rance, formado en Filosofía y Economía con un doctorado en Sociología. Amaru fue uno de los gestores determinantes de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Amaru también destacó como cronista, como periodista y como investigador. Nos ha dejado un valioso legado de artículos para comprender a las clases medias en Bolivia. Lo recordamos, compartimos el cariño que teníamos por él y celebramos su vida. Su trabajo ha estado además vinculado a la gestión cultural, por un lado, pero también a los museos. Ella ha participado activamente en muchos museos, por ejemplo, en ese de Huaki, del ferrocarril, etcétera. Entonces siempre estaba con proyectos relacionados también a la museografía. Y en el propio Museo Nacional de Etnografía y Folclore ha trabajado en una muestra junto con Ramiro Molina Rivero, sobre todo el pasado de los ayllus en el periodo, digamos, prehispánico y colonial y hasta republicano. Entonces ella ha estado muy vinculada a la museografía también. Hay personajes que no solo vivieron la historia, sino que la contaron, la transformaron en palabra. En ellos, la memoria cobra voz propia y la literatura se convierte en testigo del tiempo. Con su mirada cruzamos el puente que une historia y literatura, dos formas de resistir al olvido, dos caminos para sembrar memoria. Yo fui alumno de Lucy. Mi generación no fuimos de viaje a recoger la tradición oral, a grabar, etcétera, pero sí trabajamos con un conjunto de textos. Bueno, era súper interesante por las maneras en las que te enseñaba a investigar, ¿no? Por una parte estaba recoger, ¿no?, relatos orales en viajes, pero también, por ejemplo, el año que yo estuve, ella prestaba muchísima atención a la ritualidad, nuevamente paseña, ¿no? Aquí Gaby Vallejo hizo una muy buena representación de qué se siente, ¿no?, estar en un proceso de investigación tan exhaustivo como lo ha hecho ella para Amalia, pero al mismo tiempo sentir esa conexión con todo lo que uno está investigando. Una de las novelas más importantes que ha sido llevada al cine ha sido Quisco de Opa, ¿no?, que está detrás de los hermanos Cartagena. Sí. ¿No? Entonces es toda esta historia que sale de la pluma de Gaby Vallejo. Es heredero igual de una manera de ver la paz, ¿no? Pero no en un sentido tan directo, ¿no? O sea, podríamos, vincular la paz que aparece en Periférica con, no sé, Jaime Sáenz, digamos, y seguramente hay muchos puntos de encuentro, pero de manera compleja. En la literatura del siglo XIX, por ejemplo, recoge algunas de las revistas. Para otras revistas hace solamente menciones, pero en algunas se detiene. Y eso es regio de esta historia que hace Adolfo Cass en su momento. Sé que como tenía estos afanes de historia de la literatura boliviana, cuando nosotros publicamos esta historia crítica, fue muy crítico con nosotros. Fue así, realmente era una visión, claro. Fue una de las primeras reacciones a la historia que fue, pues, crítica. Conocí a Javier Arbó el año 70, cuando él recién llegaba de los Estados Unidos con su título de doctor. En la misma fecha fundaron junto al Luis Alegre, Paco Santiago y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, que tanta influencia tuvo en el país para introducir el tema de la diversidad cultural en nuestro país. Yo
he conocido a Boris a partir de sus textos en Página 7. Él era parte de ese grupo de periodistas y una de las cosas que decía es que quería hacer un nuevo periodismo, como dice Bar, y quería que los periodistas realmente sean reconocidos por su trabajo, pagados por ese trabajo que hacen, no censurados y que pueden desplegar su creatividad, su potencialidad, ¿no? y su labor, evidentemente, de periodistas. Esa es una de las cosas que me acuerdo. Claudio comenzó en su trabajo en el mundo de cine, en el mundo del cine, concretamente en el periodismo, crítica e investigación desde la radio, ¿no? Y seguramente también su trabajo de programador lo ligó mucho al archivo de la Cinemateca. Completamente. De todos esos temas de exploración. Este libro, por ejemplo, Los aviones en el cine silente boliviano. Pues, un tema tan específico de este cine naciente en Bolivia. Mario Castro es definitivamente una figura de la cultura, ¿no? Un pionero de la radiodifusión en Bolivia, la Radio Cristal, que empezó en los 70s, creo que fue un espacio clave para muchos artistas. Hay un mundo, un tejido sumamente grande, ¿no? Que está muy relacionado con el arte, y creo que eso también ha ayudado también para que pueda crecer la difusión y el análisis concreto sobre las artes que también estaban olvidadas, están olvidadas acá en Bolivia, ¿no? Sus voces siguen vivas, no solo en sus libros, sino en cada rincón de la memoria colectiva, en cada archivo que resguarda sus enseñanzas, en cada palabra que dejaron sembrada en nuestra historia. Esta no es una despedida, es un homenaje, un agradecimiento eterno a quienes con compromiso y valentía sembraron conciencia, verdad y memoria en Bolivia. Esta generación nos deja un legado que florece en cada paso que damos hacia un país más justo y más humano. Su historia sigue siendo nuestra guía.